Bueno, pues como estaba diciendo antes, el motivo de la exposición es la conmemoración del centenario del fallecimiento de Rosario de Acuña este año 2023, puesto que ella muere en 1923 en Gijón y había nacido en 1850 en Madrid. Durante mucho tiempo ha habido dudas sobre la fecha de nacimiento y el lugar. En algunos casos se decía que era 1851 e incluso durante mucho tiempo se mantuvo que había nacido en Pinto. Hasta que ella, precisamente Macrino, que es el que va a venir mañana a dar la conferencia, encontró la partida de bautismo que ella aportó para la solicitud de la pensión de viudedad. Y entonces ya en esa partida de bautismo ya aparece que nació en Madrid, en la calle Fomento y en el año 1850. Entonces ya ha quedado claro fecha y lugar de nacimiento. Entonces, bueno, la conmemoración es por ese motivo y porque ella vivió en Pinto más de una década, entre 1881 y 1891. Posiblemente se mantuvo algún tiempo más, pero bueno, vinculada a la casa mientras la vendía, y el motivo de irse de Pinto fue a raíz de una enfermedad, de unas fiebres palúdicas que la tuvieron al borde de la muerte. Entonces se fue de Pinto para recuperarse de esa enfermedad y al final cogió rumbo norte y ya fue hacia la zona de Galicia, Santander y luego acabaría en Gijón. ¿Le gustaba, pero la naturaleza del norte le gustó más? Le gustó más, ahora lo iremos viendo los motivos, ¿no? Por cuestiones también de, bueno, pues ella le gustaba la naturaleza, había tenido contacto con el norte y va a tener pérdidas familiares y además que ella se encontraba mal y necesitaba recuperarse en las orillas del mar. No, claro, por supuesto, el clima de allí, oye, pues... Bueno, aquí los paneles, este que vamos a ver primero, puede ser el principio o el final, como se quiera, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar por el principio. Claro, veo Madrid, Pinto, Galicia, y bueno, la idea es en este panel presentar una cronología en la cual, bueno, los acontecimientos los tenéis ahí en colores. Sí. El gris son relacionados con su vida. Ajá. El rojo es con la historia de España y el azul pues son acontecimientos de carácter internacional. Luego tenéis arriba pues una frase en la cual, bueno, nos indica un poco la formación de Rosario de Acuña, una formación autodidacta. ¿Y por qué fue? Es decir, ella no va a ir a ningún colegio, como la mayor parte de las niñas de su clase, que iban a los conventos de monjas, las formaban para atender al marido, el hogar y ser lo que llamaban entonces los ángeles del hogar, ¿no? Ella va a sufrir una enfermedad que es una conjuntivitis escrofulosa que le surge a los 4 años y le va a durar hasta los 35, en que la operan, pero las curas durante todo este periodo de tiempo le generan episodios de ceguera y además son unas curas muy dolorosas, con lo cual, bueno, hubo un proceso, podríamos decir, en que ella agudiza sus sentidos y sobre todo la facultad de pensar. Es una gran pensadora y es una persona autodidacta en su proceso. ¿Ella tendría una biblioteca guapa? Eso lo vemos ahora con su familia. Efectivamente, el respaldo que va a tener familiar va a ser total. Es decir, su educación se va a producir en su entorno familiar, ¿eh? Y eso va a dar lugar a que ella tenga una educación muy especial, ¿eh? Y muy distinta a la que tenían las mujeres de su clase y de su época. Y bueno, lo que veis aquí son también 3 colores, 4 números que serían un poco las etapas de su vida marcadas. La primera en el espacio de Madrid, donde se forma, donde pasa su juventud, aunque esa juventud estaba repartida entre Madrid y también pasa mucho tiempo en Sierra Morena, en la campiña jienense, que era donde era su familia paterna. Por lo tanto, está en Madrid, pero también está mucho tiempo vinculada con el campo, con la sierra y con la naturaleza. En esta etapa, bueno,
ella va a sufrir todo el tema de la enfermedad. Es un periodo en el que bueno, surge ya podríamos decir la influencia de la burguesía liberal que va a apoyar a Isabel II, es el periodo de Isabel II. Estoy viendo que nació en el reinado de Isabel II. Sí, y bueno, ella nace en una familia liberal, una familia monárquica isabelina y bueno, una familia acomodada. En este periodo, Isabel II, pero luego también surge el periodo del sexenio revolucionario y en este periodo la mandan a Bayona. Hay un poco de países. Bayona, Francia. No, Bayona, Francia. Entonces se va a Bayona, a Francia, está ahí una temporada y ahí escribirá su primera obra. Hemos puesto esta banderita, que es la bandera de la Primera República, porque a veces nos confundimos. Esta es la bandera de la Primera República, que es la bandera de la Primera República. Lo que es hoy la bandera de España surge con Carlos III por el tema de la Armada. Para distinguir los barcos, la bandera que tenían era blanca y borbónica, y el escudo borbónico, pero eso generaba confusión. Y entonces hacen un concurso con varios bocetos y eligen una bandera. Carlos III elige la bandera, que es la rojigualda, con el amarillo doble que las franjas rojas. Y le cambia lo que es el escudo de los Borbones, le pone este escudo que era la torre y el león, Castilla. Pero la Primera República, o sea, además de esto, llevaba una corona, la corona real. ¿Qué hace la Primera República? Mantiene la misma bandera, pero le quita la corona. Pero lo hemos puesto porque hay una cierta confusión, porque aquí vamos a hablar mucho de republicanismo y a veces esta bandera, que es la que conocemos como bandera de la República, en realidad es bandera de la Segunda República. Y se empezó a usar ya en la primera, pero no era oficial, sino que se utilizaba en algunos ayuntamientos, por ejemplo en el de Madrid, pero no como bandera oficial, sino como una bandera que los republicanos van a adoptar, y el motivo fue que consideraban que esta no representaban la diversidad territorial del país. Había un territorio que no estaba representado por esa bandera. ¿Qué territorio consideraron? Castilla. ¿Y qué eligen? El morado de la bandera de los comuneros. Y esa es la introducción por parte de los republicanos. Y esta ya será luego bandera oficial, pero con la Segunda República, no con la primera. Era el morado, no había querido yo que era el morado de los comuneros. Bueno, pues aquí tenéis esta primera fase de formación. Se casa en 1876 con un militar. Se va a Zaragoza 4 años porque le destinan a él allí, y luego ya retorna. Cuando vienen de Zaragoza es cuando se instala en Pinto, sería la segunda fase. Y aquí podríamos decir, ella ya viene con un rechazo bastante grande a la vida en la ciudad, y también podríamos decir, con un matrimonio que no estaba yendo demasiado bien. Entonces llega, se instala en Pinto. Se instala porque aquí está alejada de la ciudad, pero no tanto como para seguir manteniendo contacto con su familia y con sus amigos. Esa cercanía se la permite el ferrocarril. Ya lo estoy viendo allí. Porque un año después, ¿verdad? El ferrocarril va a estar muy cerquita de su casa a la estación, a 400 metros, con lo cual le permitía pues todo el tema de viajes, de relación con Madrid, etcétera. Se instala en Madrid, en Pinto, y pasado pocos tiempos, en el año 83, fallece su padre. Ella tenía un vínculo muy especial con su padre, y eso, podríamos decir, desencadena los acontecimientos. Posiblemente ella estuvo manteniendo el matrimonio por no disgustar al padre. Fallece el padre y a los meses se separa del marido. Entonces la separación del marido posiblemente se desencadena, ya venía de atrás, ¿no? Y es una separación de hecho, no había divorcio, por lo tanto era una sociedad patriarcal. El padre tenía toda la autoridad sobre la hija, y luego el marido, en el matrimonio, pues sobre la mujer. La mujer no podía hacer nada, no podía
publicar un libro, no podía acudir al banco. Entonces, y el marido, o sea, va a ser una separación de hecho, pero podríamos decir bien avenida, de tal forma que el marido le va a dar un poder notarial que le va a permitir hacer todas sus gestiones libremente, es decir, no va a tener necesidad de contar con él para nada, puesto que ella va a ir acompañada de su poder notarial. Y a raíz de todo esto, ella va a entrar casualmente en contacto parece ser que a través de un envoltorio, con un periódico que se llama Las Dominicales del Libre Pensamiento, y ahí ella se identifica con esa forma de pensar, con el libre pensamiento, con el anticlericalismo, con el contrario a su padre. Y se transforma completamente en los planteamientos ideológicos que ella tenía y personales, ¿no? Pasa de ser monárquica y relacionarse, incluso cartearse con la familia real, pues monárquica, liberal y católica, pasa a ser a una mujer que va a ser librepensadora, republicana, anticlerical y masona. Sí. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso importante que va a llevar en Pinto, ¿no? Sí. Y luego, como os comentaba antes, saldrá de Pinto provocada por esa enfermedad y el nuevo espacio donde se vuelve su vida es el norte de España. Primero Galicia, luego en Cantabria, que luego veremos, donde se convierte en empresaria avícola y va a desarrollar una serie de granjas. Fallece también su marido, le darán una pensión en el año 1902. Ella era una persona podríamos decir, de recursos económicos por su familia, pero también era una mujer que buscaba la austeridad, de tal forma que llegó a renunciar a algunas herencias en concreto habla de 200.000 pesetas cada una. Eso era una fortuna, porque tener en cuenta que la pensión que hay a la edad de viudedad de su marido en 1902 no llegaba a 1.300 euros, o sea, hacer una renuncia a 200.000 pues era una cantidad importante, ¿no? En el año 1907 firma su testamento, que lo tenéis en el librito, lo hemos reproducido, si lo queréis leer. De puño y letra, ¿no? Lo grafó de puño y letra ella, ¿verdad? Sí, aunque luego realmente ha habido una transcripción que es la que se ha utilizado, ¿eh? Bueno, la última etapa que tenéis ya sería la de Gijón, ¿eh? La de Gijón, bueno, aquí ha fallecido ya su madre, luego lo veremos en detalle todo el tema de Santander. En Gijón, ella conoce Gijón desde pequeña porque ha ido con su padre, la ha llevado a tomar los aires del norte y ya conocían Gijón. Se ha vinculado con el Ateneo Obrero de Gijón y encuentra un espacio donde va a construir su casa, que es la Casa del Cervigón, y se instala allí. Va a estar en su casa muy poquito tiempo, porque en el año 1911 hay una incidencia en la Universidad Española. Os lo enseño aquí un poquito porque es este cuadro, pero para que os hagáis una idea. En el año 82, fijaros, se había hecho una Real Orden que acabó con un vacío legal y suspendió la admisión de las mujeres en la enseñanza superior. Es decir, como la cosa no está clara, hacen una Real Orden para suspender que las mujeres vayan a la universidad. Y luego, en 1910, lo que van a hacer es que a partir del 8 de marzo, curiosamente, se va a establecer que las mujeres fueran libres para matricularse en una carrera universitaria. Bueno, pues empiezan a ir a las mujeres a la universidad. Fijaros, aquí estaría la tabla de mujeres que van a la universidad por periodos. Esto es antes de que se las permita acceso libre, tenían que pedir autorización individualmente. En 1910 hay 33, luego van aumentando progresivamente, pero fijaros en porcentaje. Al principio el 99,95 eran hombres y en el año 36 todavía es el 91 muy alto, más pero ya, por ciento. Bueno, pues en el 10 hay
un incidente, mujeres universitarias, 6, algunas de ellas extranjeras que estaban aquí estudiando, y tienen los alumnos varones, las acosan, las insultan, y entonces Rosario de Acuña va a realizar un artículo que se llama La Jarca de la Universidad, que es muy duro contra los estudiantes universitarios, y va a generar una huelga general universitaria en toda España, porque casi todos, como hemos visto aquí, casi todos eran hombres, ¿no? Entonces ellos hacen una huelga universitaria de rechazo contra ella y contra el periódico que ha publicado el artículo. El resultado es que la ponen en busca y captura, y ella de alguna forma hace un movimiento de que, como si se fuera a ir a Francia, pero en realidad se va a Portugal y se exilia en Portugal 2 años. Para ella es la ruina económica, porque tiene que subsistir allí, cuando vuelve tiene que hipotecar su casa, volverá por un indulto del conde de Romanones en el año 1913, que la indulta y puede volver, Y ya a partir del año 1913 a 1923 vivirá ahí en Gijón, en su casa del Cervigón, y vivirá muy vinculada al movimiento obrero. Se va a través del Ateneo Obrero y de los líderes socialistas que conoce en aquellos tiempos. En el 14 la Primera Guerra Mundial, en el 17 la Revolución Rusa, ahí en nada. O sea, que claro. Aquí está la huelga general revolucionaria en España del 17, ahí le registraron la casa 2 veces, buscando propaganda revolucionaria y armas. La cuestión es que ya se va a vincular fundamentalmente con líderes socialistas y especialmente con el movimiento obrero. Se va a convertir en una obrerista, en el sentido de que ella cree que el cambio del sistema, una pieza clave va a ser la clase obrera. Sí. Una opción, una reacción. Bueno, este sería un poco, y como os digo, un panel que lo podemos ver de principio de final. Y aquí ya sí que llevaríamos orden inicial. En el primero lo que tenéis es una iconografía, imágenes suyas. No hay más, porque no nos entraban todas en el panel, hay algunas más distintas. Pero bueno, podéis ver la primera, del año 1876, de la Ilustración española y americana. Son grabados, estos son grabados, Aquí podemos ver la evolución entre el grabado y luego ya lo que van a ser las fotos. Es decir, en finales del 19 la prensa ilustrada fundamentalmente era de grabados, y luego ya a principios del 20 podríamos decir, entra en decadencia esta prensa y se introduce ya la prensa con fotografía, ¿no? Que va a ser más exitosa y de un tamaño más reducido. Entonces, bueno, son distintas imágenes. Esta, como os digo, es la primera que se conoce, que el original lo vais a ver luego allí en esa publicación. Esta es de México, de una publicación de México que realizaba una española. Esta es de una caja de cerillas del año 1905. Esta es la que publicaron cuando los artículos de la Jarca de la Universidad la publicaron así con sus gallinas y eso, como diciendo, bueno, Y esta es la última imagen de ella, que es del 1 de mayo de 1923, unos 4 días antes de que falleciera. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco... Sí, toda la evolución de su vida. Distintos retratos, imágenes de joven, adulta, mayor. No son muchas, pero bueno, por lo menos... No, pero son suficientes. Son suficientes. Una idea. Sí que hay sobre esta imagen hay... en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, que nosotros hemos solicitado la digitalización de toda la documentación que hay allí, hay más de 300 documentos. Hay uno curioso, que es este, en el cual, bueno, es una carta que le hace el responsable de la Ilustración española y americana, le responde a una carta que ya había enviado, en la cual le pedía que no publicaran su retrato. Ya. ¿Por qué no quería que publicaran su retrato? No lo sabemos, porque la carta que ella envió no la tenemos. Tenemos la respuesta, en la cual le dice que no pueden
retira su retrato porque ya la revista estaba en imprenta. La contestación. ¿Por qué no le gustó el retrato? No le gustaba mucho, bueno, que la lo consideraba que alteraba su imagen. No sabemos el motivo, pero sí que hubo una petición por su parte para que no se publicara. Que no se publicara el retrato de ella, pero ya no se pudo hacer. Ya no se pudo hacer porque ya estaba en imprenta. Muy bien. Luego aquí tenéis dos, lo que me comentabais antes, ¿no? Bueno, claro, tendría que tener un respaldo familiar, pues, efectivamente. Rosario de Acuña y Villanueva, por un lado, podríamos decir la familia más influyente era la familia de su padre. Su padre, que es Felipe de Acuña y Solís, viene de una familia de orígenes aristocráticos. Los Acuña es una familia, bueno, amplia, que venía... algunos dicen que Galicia, Portugal, otros solamente de Galicia, o solo Portugal. El caso es una familia que viene a finales de la Edad Media, se incorpora a la corona de Castilla y la línea familiar de su familia paterna se instala en Baeza. Y se instalan en Baeza y van a ser, pues, podríamos decir, la oligarquía local del entorno. Van a ser... pues van a ocupar, ahora lo veremos, pues prácticamente todos los cargos. Sí, el abuelo fue alcalde de Arjonilla, por ejemplo. El padre casi, podríamos decir, es el menos influyente. Le mandan a estudiar a Madrid y ya después entra en el Ministerio de primero se llama Comercio, Instrucción y Obras Públicas y luego pasará a denominarse Ministerio de Fomento. De tal forma que, bueno, se ocupa de los temas relacionados con ferrocarriles y agricultura, su padre. Eso posiblemente también le diera cercanía con Pinto, porque el padre estaba vinculado al ferrocarril, estaba vinculado a la caza y, bueno, claro, podía venir perfectamente a cazar en tren, ¿no? Bueno, si nos vamos ya a los tíos, que es alcalde de Baeza, comisario de Agricultura, Antonio Acuña, gobernador de Albacete y Castellón, alcalde de Baeza, gobernador de Sevilla y de Granada. Estos que tenéis aquí van a constituir, podríamos decir, una especie de sociedad. Sí. Entonces, el primo segundo, Pedro Manuel de Acuña y Espinosa de los Monteros, diputado en 5 legislaturas, gobernador de Jaén, Toledo y Sevilla, y los hermanos Benavides, que no eran familia directa, pero que formaban parte de esa sociedad, eran tíos de la mujer de su tío Cristóbal, y van a estar vinculados también, entre ellos. Forman como una piña ahí. Sí, porque tienen negocios conjuntos, tienen negocios de minería, de tierra. ¿Los conservadores o los liberales? Son liberales, estos son liberales, estos son liberales. Y, bueno, por ejemplo, Antonio de Paula, pues fijaros, ministro, fue embajador en la Santa Sede y de confianza de los políticos. Embajador en el Vaticano. Y Rosario de Acuña fue con él, o sea, se fue con él y con su mujer y estuvo en el Vaticano, le dio audiencia Pío IX, creo que sí, es el Pío IX, les da audiencia, ella, bueno, viaja por Italia, pero también es senador, es diputado, es historiador, es académico de la lengua y además va a ser el director de la Real Academia de la Historia. Con lo cual, pues, este hombre, a su vez, escribía en la Ilustración española y americana, habitualmente. El hermano, Francisco de Paula, bueno, era caballero de la Orden de Santiago, su primer puesto como sacerdote lo tuvo en Colmenar de Oreja, aquí cerquita, como párroco, y luego... bueno, deán de la Catedral de Córdoba, obispo de Ceuta, arzobispo de Zaragoza. Sí, claro. Vamos. Sí, claro. Esto era una sociedad de intereses en el sentido de que, bueno, dentro de la zona de la campiña jienense, pues tenían intereses económicos, políticos, etc. Pero necesitaban de un valedor, de un respaldo a más alto nivel, y ese respaldo estaba aquí. El valedor es el general Francisco Serrano y Domínguez. ¿Isabel II? Este está vinculado con la salida de Isabel II. Bueno, Bueno, este
este tiene varias cosas. Ayer dudaba yo de dos cosas. Digo, este es el serrano. Este es el serrano que le llamaron, que llamaron el general Bonito porque decían que mantuvo una relación con Isabel II. Bueno, pues uno de ellos. La historia fue, la pone como uno de ellos muy- fue el general Serrano. muy prolífica en eso. Luego participa ya en la fase de lo que es el sesenio democrático revolucionario, que expulsa a Isabel II y se va a convertir en regente en ese periodo, en el intervalo, hasta que empiezan a buscar traen a Amadeo I de Saboya para ocupar. Entonces sí, ese es el serrano. Luego ya con la restauración va a entrar un poco en decadencia. Si era el serrano. Sí, es el serrano, el de la calle. Bueno, la cuestión es que Serrano no había nacido por una cuestión accidental, nace en San Fernando, en Cádiz, pero toda su familia viene a ser del mismo sitio. Los Serrano es una familia aristocrática que en la época de Fernando III el Santo, con la Reconquista, les cede tierras en toda esa zona, Arjona, Arjonilla, él tenía allí las fincas, iba mucho allí, era muy aficionado a la caza y era un hombre de estos que llaman campechano, es decir, que se reunía con los agricultores, que iba de caza con los amigos. Sí. Y además traía de Madrid a los embajadores, a los ministros, Claro. fiestas, o sea, la caza iba acompañada siempre de su fiesta, El valedor no era malo. cante y baile, flamenco. Y entonces se iban a esas sesiones de caza, cante y baile. ¿Y qué hacían para entretener a Rosario de Acuña? Pues se la llevaban, porque hay que tener en cuenta que Rosario de Acuña fue hija única, pero también fue la primera nieta y también fue la primera sobrina, con lo cual se volcaron en ella, pues sus familiares, sus tíos, los amigos de sus tíos, que se venga la niña a Italia, que se venga la niña a las fiestas camperas, entonces bueno, ese respaldo lo tuvo. Que tiene que escribir porque es válida y escribe bien y hace buena poesía, a la revista de mayor tirada, la Ilustración Española y Americana, porque este señor, que era fue director de la Real Academia, ya escribía allí. Bueno, aquí sigue la familia porque ella, la familia paterna, como os digo, fue la primera, pero luego sus tíos, ya cada uno de ellos va a tener 6 hijos. Los hermanos del padre van a tener unas familias más amplias y van a constituir una cosa que hemos llamado el primazgo. Es decir, el primazgo es que todos esos primos Eran primos todos. eran primos, pero van a ir ocupando todos cargos de la administración, del ejército, de la iglesia, militares. O sea, se genera una trama de... Luego, bueno, esta es una foto de la familia Acuña Robles, son sus tíos y los primos de Rosario de Acuña. Por parte de la familia materna no existía, podríamos decir, ese poderío, pero bueno, sí que hay algunas singularidades, ¿no? Su madre es Dolores Villanueva Hélices, esta es la tumba de su madre en Santander y el poema que está en la lápida, está restaurada, la restauró el Ayuntamiento de Santander. Bueno, tenía, en el caso por parte de su madre, tenían también un tío que era carlista, Miguel Villanueva Hélices, podríamos decir este era el que se salía de la tónica general, porque eran todos liberales, pero isabelinos, y este era el carlista de la familia. Aquí el abuelo materno sí que es un personaje interesante, Juan Villanueva Juanes, porque era médico, naturalista, estudió en Alemania y además era muy aficionado a la horticultura, de hecho recibió premios a nivel internacional. Va a ser conocedor de las teorías de Darwin, del evolucionismo, y lo trae a España y lo enseña a su nieta, lo cual es un personaje que le permite el contacto con las teorías evolucionistas, pero también con cultivar el huerto
y hacerlo de la mejor manera. La relación con la medicina, ella va a tener mucho interés y se va a relacionar mucho con médicos. Familia política, podríamos decir. El marido, Rafael de la Iglesia y Auset, que era militar, con el que se va a casar, era hijo de un compañero de trabajo del padre. El padre trabajaba en el Ministerio de Fomento, bueno, pues un compañero suyo, que van a ser, a raíz de ese vínculo, pues suponemos que se casarían, ¿no? Conveniencia, acuerdos de las familias, amor, bueno, el caso es que se casaron, ¿no? Él va a ser militar hasta que retorna de Zaragoza y ya se convierte en un directivo del Banco de España. Va a tener ya distintos destinos, pero ya aquí hay una separación física entre ellos. Él se va a sus destinos y Rosario de Acuña se queda viviendo aquí en Pinto. Su marido, a su vez, tenía una hermana y un hermano. El marido de la hermana, este señor que tenéis aquí, que es Emilio Gutiérrez Gavero, tampoco tenía desperdicio. Jurista, agente de cambio y bolsa, pero también era diputado, periodista, escritor y fue académico de la lengua. El otro cuñado en este caso, que era el hermano mayor, era amigo personal de Gustavo Adolfo Bécquer. Fue gobernador del Banco Hipotecario. Publicó un folleto sobre Bécquer. Vivía en la calle Bécquer, es decir, era tal su, podríamos decir, adoración por Bécquer que vivió en la calle Bécquer. Y Rosario de Acuña, bueno, realizó también una poesía dedicada a Bécquer. Seguramente el vínculo con Bécquer en la familia fue importante. Y luego el suegro sí que tuvo una incidencia porque se quedó con un caballo, trabajaba en Fomento, era un alto empleado y le condenaron en 1862 por un delito de estafa y falsificación, pero 4 años después fue indultado. La familia, a su vez, tenía unos vínculos muy importantes con el que sería el abuelo, que Francisco de la Iglesia d'Arrat, de finales del 18, que fue director de la Real Escuela Militar de Equitación y tiene diversas publicaciones sobre todo el tema del caballo y de la equitación. Como veis, bueno, el tema familiar que tenía detrás de ella, pues era un respaldo importante, económico, político, cultural de primer orden. Y ella, bueno, pues escribe, ella se considera poeta, pero hemos puesto en el cartel poeta o poetisa, porque ella en aquel tiempo se utilizaba el término poetisa para las mujeres que escribían poesía, pero con un tonillo despectivo. Poetisa era las mujeres que escribían una poesía romántica, ñoña, como un género menor de la poesía. Como un género menor, los que escribían poesía de verdad, los poetas eran los hombres, ¿eh? Sí. Las mujeres eran poetisas. Entonces ese tonillo despectivo le hace a ella decir escribir una poesía. A ver si soy poeta. En la que dice poetisa y entonces, bueno, si queréis leerla, lo que viene a decir es que ella es poeta, ¿no? Y que no la llamen poetisa. Aquí tenéis algunas publicaciones suyas. Ecos del Alma, que está allí, la primera edición, es el primer poemario que ella realiza, la primera agrupación de poemas. Luego, bueno, va a publicar también en álbumes poéticos, en pequeños almanaques, que tenéis allí una representación. Y de una poesía, podríamos decir, inicial neorromántica, va a ir evolucionando a poesías ya más polémicas, más donde el anticlericalismo y todo ya va a ir surgiendo en ella, ¿no? Va a tener también un proceso, su proceso, podríamos decir, ideológico también se va a trasladar a esa poesía.
Bueno, luego os cuento al final lo de los libros. Vinculado con la poesía, nos vamos a encontrar con que Rosario de Acuña era una gran aficionada a la música, entre otras cosas porque su familia, sus padres que vivían en Madrid, vivían en la calle Fomento, luego lo veremos en los paneles de Madrid. La calle Fomento está muy cerquita de la Plaza de Oriente y del Palacio Real, y allí tenían un palco. Ajá. Con lo cual ella estaba formada en la música. En la música podríamos decir sí, más elitista, ¿no? Sí, en la ópera. Música con mayúsculas. Bueno, pero también lo estaba en el flamenco y en la música de las fiestas camperas, con lo cual ella va a ser una autora de coplas. Y los flamencólogos, que tenéis aquí algunos representantes de ellos, Arrebola es uno de los más importantes, que no solamente como flamencólogo, sino que también es un cantaor granadino, y es uno de los que ha establecido que podríamos decir, las fuentes de García Lorca, cuando hace la conferencia que va a hablar del flamenco en Granada, y lo que los mimbres, como dicen los flamencos, los mimbres que va a tener para realizar su poema del Cante Jondo, él habla de 4 mimbres: Manuel de Falla, por un lado; por otro lado, Blas Infante; este señor que tenéis ahí, Guillermo Núñez del Prado, que hizo una publicación sobre los cantaores andaluces; y el 4.º mimbre era Rosario de Acuña. Entonces aquí, bueno, pues hablan de eso, ¿no? De cómo por ejemplo, dice tras beberse a la poetisa de los humildes, refiriéndose a Rosario de Acuña, sí. Posiblemente en la biblioteca profesional de su madre, maestra, había creado para su escuela, para ponerse inmediatamente a escribir su poema del Cante Jondo. Entonces nos encontraríamos con esta influencia, que es muy desconocida, que estos flamencólogos llevan a Rosario de Acuña como uno de los focos de influencia para Lorca. Si la poesía era admisible podríamos decir, para las mujeres dentro de aquella sociedad, bueno, que hicieran poesía, podríamos decir, entraba dentro de cierta aceptación. Lo que ya no era tan aceptado es que fueran dramaturgas, hicieran teatro. Y ella va a hacer teatro. Y va a hacer teatro y va a contar con el apoyo familiar. Y su primera obra, que se estrena en Madrid, fíjense, El Tribuno, la estrena del Teatro del Circo en 1876, va a contar con todo el apoyo familiar, especialmente del padre, para estrenar dentro de los mejores teatros de Madrid, y con los actores más importantes de la época del teatro en verso, que eran Rafael Calvo y Elisa Boldún. De tal forma que son los 2 grandes actores que estrenan. Su obra es un éxito total, y precisamente el retrato que teníais allí, que decíamos que es el primero, sí, está vinculado con ese estreno, ¿no? Se produce el estreno y sale reproducida en esa revista su retrato, una crítica literaria sobre su obra, etc. Aquí hay una errata, que se nos ha movido este teatro principal de Zaragoza aquí, y en realidad el local de estreno es el Español. El Teatro Español, Rosario de Acuña va a ser la segunda mujer que estrena en el Teatro Español. La primera fue Gertrudis Gómez de Avellaneda, y después ella. Gertrudis Gómez. O sea, que es una mujer pionera también en el tema de lo que es el teatro hecho por mujeres en nuestro país. Sí, porque dice cuando estreno era panorama eminentemente masculino. Sí, sí. De hecho, cuando hacen las críticas literarias de Renzi el Tribuno, las críticas literarias las hacen en que dicen que que la obra
es una obra muy masculina, como si la hubiera hecho un hombre. O sea, para hablar bien de la obra tienen que vincularla a lo masculino, ¿no? Porque si no, sí, o sea, no era posible aceptar que una obra de esa categoría o de esa fuerza la hubiera hecho una mujer. Y aquí, bueno, esa fue la guapa. en el año 91, 1891, bueno, su teatro también va a evolucionar como la poesía en función de su proceso ideológico. En el año 91 estrena esa obra El Padre Juan en el Teatro de la Alhambra, pero previamente ella ha intentado buscar a una empresa que la estrene, ninguna quieren hacerlo. Entonces ella se tiene que convertir en empresaria. Ella tiene que ser la que ponga el dinero, la que contrate el teatro, la que pague los actores, la directora de escena, la directora de vestuario, de su diseño. O sea, hace todas las funciones, las hace ella y las paga ella. Se estrena el 3 de abril del 91, es un gran éxito, el teatro lleno, pero al día siguiente llega una orden gubernativa y dice que queda prohibida la representación de la obra. Bueno, aquí tenéis distintas obras de ella, del teatro, pero bueno, lo más significativo, podríamos decir, es Rienzi el Tribuno como primera y el Padre Juan, que bueno, le supuso un fiasco económico muy importante. Si vendía nada más. Periodista, o bueno, es periodista en un sentido amplio, va a escribir numerosos artículos, pero también en los periódicos de la época se publican sus conferencias, se publican sus discursos, se publican sus poemas y nos vamos a encontrar con todos estos, nos faltará alguno, pero en muchos de ellos además los artículos iban de uno a otro, es decir, que publicaba en uno en Madrid en las dominicales de Libre Pensamiento, pero luego ese artículo iba a La Luz del Porvenir de Barcelona, es decir, que los artículos iban circulando. También en la prensa pues va a haber un proceso de evolución, es decir, desde los primeros periódicos, que son revistas ilustradas, podríamos decir, de altas tiradas, para la gente de la alta sociedad o de las clases medias ilustradas, progresivamente va publicando cada vez en medios más radicales, republicanos, los periódicos socialistas, la Aurora Social, el Socialista, La Voz del Pueblo, es decir, sí, que hay también todo ese proceso. Se va viendo su evolución. En algunas también curiosas, por ejemplo esta que es de Helios, que es de la Sociedad Vegetariana Naturista, es una de estas de Valencia. Entonces, bueno, ahí podemos ver su capacidad también de producción. Y luego, como pensadora, que es el título que nosotros le hemos dado a la versión de vigencia de una pensadora, es bueno, su capacidad, podríamos decir, de ocuparse de todas las facetas de la vida. O sea, ella no solamente es una escritora, sino que se va a ocupar de todo. Podríamos decir, en aspectos sociales o políticos, pues va a ser libre pensadora, se va a adherir también a la masonería. Este es el nombre porque los masones cogen un nombre simbólico. Hipatia. Entonces, Hipatia, sí, porque he visto el símbolo de la masonería ahí. Que era una filósofa de Alejandría del siglo V y que fue lapidada por un grupo de cristianos fanáticos en aquel tiempo, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, el republicanismo feminista en cuanto a los derechos de la mujer, y aquí hemos intentado, con esta espiral, un poco representar todas esas ideas que bullían en su cabeza, en la cual pues hay de todo, ¿no? Es desde romántica, naturalista, racionalista,
heterodoxa, apuesta por los valores de la justicia, de la igualdad, de la Revolución Francesa, es humanista, feminista, librepensadista, es decir, basado en los artículos que hacía, ella no cree en unas religiones reveladas, pero sí cree que hay una naturaleza creadora. Entonces, bueno, de tal forma, krausista, higienista, su vinculación con la medicina también la va a llevar al higienismo, y ella, por ejemplo, diseña sus viviendas, sus casas, para que sean, podríamos decir, saludables, en el sentido del aire, el sol, de tal forma que, bueno, aquí tendría emprendedora, porque va a ser empresaria, obrerista, prácticamente es impresionante. Un papel muy importante en ese pensamiento es su vínculo con la naturaleza, y la educación. En ese sentido va a estar muy vinculada también a planteamientos de la institución libre de enseñanza, que ya mantendrá relación con algunos de sus fundadores, ¿no? De tal forma que la naturaleza para ella es durante toda su vida muy importante. La naturaleza, podríamos decir, es la fuerza creadora, y es, podríamos decir, a donde luego retornan nuestras almas. Exacto, sí. Morimos, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a esa naturaleza. Eso es. Entonces, bueno, la cuestión es que es una gran amante del mar, por un lado, de los animales, ya va a tener mucho. Sus animales, este es una poesía dedicada a su perro Tom, un San Bernardo que la ocupó, que la acompañó en sus viajes. Era amazona, era considerada daba una gran importancia a la educación de la naturaleza, las aves como símbolo de libertad, su apuesta por la vida en el campo y por el ruralismo, es decir, donde había que ir a vivir es al campo, donde las mujeres podían prosperar era en el campo, teniendo sus propias empresas, su propio desarrollo. Y un tema muy importante para ella fueron los viajes. No en el sentido que hoy entendemos de viajes turísticos, sino viajes, podríamos decir, de experiencia vital. Ella se va y está 4 o 5 meses viajando a caballo, fundamentalmente por el norte de España. Aquí tenéis la representación de uno que hacen en 1887, del que tenemos... El norte de Portugal, Galicia... De este del que tenemos más información, porque inicialmente tenía la intención de hacer un libro, pero luego no lo va a desarrollar. Y una foto de estos viajes, su tienda de campaña. Este es su criado Gabriel, que vivía aquí en Pinto y la acompañaba a sus viajes hasta que ella va a vivir ya con Carlos Lamo, con otro hombre que va a ser el que la va a acompañar al resto de viajes. Pero en tanto iba con su tienda de campaña, con sus caballerías, iban de un sitio a otro, y también con su revólver. Que nos recuerde esto al oeste, iba con su revólver porque no estaba de más, no solamente por los animales, sino porque las amenazas de muerte eran habituales, y de hecho la amenazaron de muerte en Luarca cuando llega. La amenaza una sociedad que había allí, que no sé si está aquí, sí, lo he visto por aquí. Sí, aquí, los centinelas valdesanos. Esos la amenazaron de muerte, y bueno, el hecho de las amenazas de muerte tampoco había que tomárselas así, sí, despreciándolas mucho, porque hacía muy poquito habían asesinado a un librepensador y un masón en Madrid, Antonio Rodríguez García Bau, que tiene la tumba en el cementerio civil de Madrid. Bueno, era una mujer que el tema de la montaña, muy importante también para ella. Ella recorrió las cumbres de Guadarrama, de Sierra Morena, de Pirineos, de Picos de Europa, de los Montes de León, y en algún caso en Picos de Europa se considera que es una de las que algunas ascensiones son las primeras que se hicieron, que tengamos conocimiento de ellas, porque ella da relatos de dónde estuvieron, dónde subieron, y entonces se considera de más de 2.000 metros. Esta foto es durante el exilio en 1913 en la Sierra de la Estrella, en Portugal. Tenía aquí ya 63 años. Y la ropa
de alpinismo, las polainas que ella se las hacía ella, porque claro, no había un vestuario adecuado. Tú fíjate qué ropa llevaba la mujer para ir a la sierra, pero es lo que había, claro, a la nieve. Bueno, aquí tenéis algunas de sus amistades, hemos hecho alguna selección, algunas de sus amistades, fundamentalmente, bueno, pues son republicanos, en algún caso también López de Ayala, pues una de las grandes feministas de este país, convocó una manifestación en el año 1910 a favor de la educación laica en Barcelona, sufrió 2 atentados, que intentaron matarla 2 veces. Solisto Salmerón es hijo del presidente de la Primera República, de Salmerón, uno de los fundadores del Partido Comunista Obrero Español, que luego daría lugar al Partido Comunista de España. Bonafus tenía periódicos en París, a los que ella manda artículos, y en concreto a él es al que le mandó el artículo de La Jarca de la Universidad. Joaquín Dicenta, dramaturgo, muy importante. Muy conocido también. Joaquín Dicenta, padre, porque luego había también uno, Joaquín Dicenta, que era Joaquín Dicenta, hijo. El que en otro periodo distinto. Nackens, que era un republicano radical que les excomulgaron 47 veces, tenía un periódico muy potente que era El Motín, ya con el nombre nos podemos hacer una idea, ¿no? De él. Amalia Domingo Soler, que era la directora de La Luz del Porvenir, que era una revista espiritista, ¿no? Y bueno, tenía también mucha influencia entonces, sobre todo en Barcelona, y le va a publicar prácticamente todos los artículos de las dominicales de libre pensamiento, ella los reproduce en Barcelona. San Blanca, con el que tenía también una amistad, pues otro republicano, periodista, escritores, bueno. Y en Madrid, aquí tenéis 2 paneles en los que, bueno, está representada la calle Fomento, que hablamos al principio. Aquí estaría el Teatro Real, donde tenían su palco, la familia. La calle Fomento, hoy sigue siendo calle Fomento, con la calle Torija, ahí estaba el edificio donde estaba el Tribunal de la Inquisición, y ese edificio del Tribunal de la Inquisición de finales del 18, principios del 19, cuando desaparece la Inquisición, se convierte en Ministerio de Fomento. Entonces, la familia vivía al lado del trabajo, la calle Fomento, pero es que el ministerio estaba al lado. Esta es la iglesia donde es bautizada. Luego tenéis en este caso el Teatro del Circo, que desaparecerá por un incendio, donde estrena su primera obra de teatro. La iglesia de Santa Cruz, porque ella se casa en la parroquia de Santa Cruz, pero esto nos lleva a confusiones, porque la iglesia de Santa Cruz desapareció en el año 68 y la parroquia, es decir, la parte de archivo, de registros, se lleva al convento de Santo Tomás. Pero este también se quema, y entonces se va a desplazar la parroquia a la iglesia del Carmen Calzado, donde seguramente es donde físicamente se casó, porque es aquí donde estaba la parroquia de Santa Cruz. Y después de aquí ya va a la actual iglesia de Santa Cruz, que se construye a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX. El Teatro Español, la Plaza Santa Ana, ¿no? En la Plaza Santa Ana, efectivamente. Y luego unas cuestiones que a ella le interesaron mucho fue el tema de la enfermedad mental. Manicomio Doctor Izquierdo. Y unos crímenes que en la época tuvieron bastante repercusión mediática, hablando de aquella época, que fueron el crimen, sobre todo el crimen de la calle Fuencarral. Y ella asistió. Esto yo no lo entiendo. Yo soy un galdosiano, como sabe Javier. Sí. Ahí te va a indicar yo. ¿Qué relación? Jamás he leído en todos los libros que he leído de Benito por los artículos mencionar a Rosario de Acuña. Efectivamente. No, es que esta es una edición
porque los dos escribieron sobre el crimen de la calle Fuencarral. No Están entendía yo eso. están los dos textos, el de Benito Pérez Galdós y el de Rosario de Acuña. No que tuvieran relación. No, la aunque tenía- Rosario de Acuña sí que tenía una gran admiración por Galdós. Por Galdós, que este hombre es muy, Entonces, muy fan de Pérez Galdós. pues los dos escriben sobre No entendía eso. el crimen de la calle Fuencarral. Y ella estuvo en los juicios, o sea, ella fue a informarse de primera mano y estaba en las sesiones de los juicios que se hicieron de la calle Fuencarral. Ya. Y luego también tuvo relación con doctor Esquerdo, con quien se entrevistó, con quien estuvo, y de hecho hizo un artículo hablando que se titula Un redentor de locos, porque entonces doctor Esquerdo era un vanguardista en el tratamiento de la enfermedad mental en el sanatorio que tenía en Carabanchel, Aluche, lo que es Aluche. Sí, ahí arriba del todo de General Ricardo. Muy bien. Y aquí tenéis, bueno, dentro de Madrid, pues es la primera mujer que va a ocupar la tribuna del Ateneo en el año 1884, que es cuando se inaugura la sede actual del Ateneo, en la calle del Prado. Y El Ateneo está en la calle del Prado. en ese mismo, en calle del Prado 21. 21. En ese mismo año, en abril, se va a convertir en la primera mujer en ocupar su tribuna. Fijaros que es bastante pionera en esto, porque la segunda va a ser Emilia Pardo Bazán, pero lo va a hacer 3 años después, El 87. en el 87. Y Pardo Bazán, que va a ser la primera socia del Ateneo, no lo va a ser hasta el año 1905. Bueno, está la fachada del Ateneo, la inauguración por el rey, el tema de los cafés, de los salones. Ella, bueno, en concreto el Café Fornos, que ya no existe, está ahora un Starbucks y está esta plaquita donde se va a reunir con los republicanos, donde va a dar pie también a su acercamiento al libre pensamiento, va a dar conferencias en el Salón de Actos del Fomento de las Artes de Madrid, los teatros, aquí el de la Alhambra, El Padre Juan, donde estrena el Padre Juan. Curiosamente, el Teatro de la Alhambra estaba en la calle de la Libertad, que es donde se le prohíben. He vivido en esa calle de pensión, Pues ahí. en la calle de la Libertad, detrás de Telefónica. Y luego ya se empiezan se inician algunas homenajes a su figura, y a finales de los años 20, la colonia Iturbe, que es una colonia, una especie de ciudad jardín, Sí. pues una de las calles es la calle Rosario de Acuña, que es esta calle. Hoy en día es una zona de casas, bueno, lo eran inicialmente, pero sigue siendo de casas pareados, Sí. chalés, que ya es una colonia de alto standing, donde reside gente de la televisión, cantantes, artistas, bueno. Esto me parece que es lo que es la M30 ahora mismo. Sí, eso es. La M30 da con la M30. Está con la M30. Sí. Está la calle O'Donnell, luego precisamente General Esquerdo, Doctor Esquerdo, y pasado, está ya entre Doctor Esquerdo y la M30 está la colonia Iturbe. Yo soy del pueblo, yo soy de Pinto. Sí, es que yo he conocido esos lugares. Y otra calle Años mozos. que se le dedicó fue en el distrito de la Latina, el que fue Paseo de los Jesuitas, que pasó a ser Rosario de Acuña, pero ahí bueno, la peculiaridad de la colonia Iturbe es que esta calle se ha mantenido su nombre durante toda la dictadura franquista, algo realmente excepcional. Claro, yo lo conocí siendo la Mientras que la de los jesuitas se acabó perdiendo Yo el estaba nombre. por allí, esa era la dictadura franquista. Y luego la Segunda República hizo un plan de construcciones escolares en Madrid. Se habían hecho en los años 20 6 grupos escolares, y la Segunda República plantea en 2 años hacer de la 31 al 33 construir 11 grupos escolares. Lo va a conseguir en el año 33, y en febrero inaugura los 5 primeros. Uno de ellos es el de Rosario de Acuña, el grupo escolar, que está en lo que es también el distrito de la Latina. Sigue existiendo muy cerca del Alto Extremadura. Sí, es este edificio actual. Sí. Lo inaugura Alcalá Zamora en el año 33,
Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora. Y con el franquismo va a perder su nombre por San José de Calasant y no lo recupera hasta el año 2018, que la Comisión de la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Manuela Carmena recupera el nombre y ahora es el Centro Cultural Rosario de Acuña. Bueno, aquí la tenéis en Pinto. A la primitiva estación. La primitiva estación, bueno, pues la finca que me comentabas. No, es que por aquí, todo el campo de Burraja no las conocí. El campo de Burraja. Pues en Pinto había dos campos de fútbol, el de la Dasa, y el de la Dasa. Entonces por aquí íbamos a jugar a fútbol. Aquí había una finca que se llamaba Los Sarmientos, que ahora todo es un polígono industrial, hay una fábrica de remaches. Por fábrica de remache, Bralo. Una nave muy antigua. ¿Has quebrado? Bralo. Está ahí. Y acaba esta finca aquí. Y por aquí vamos por todos los chavales. Y la torre estaba aquí. Y nosotros nos subíamos ahí a la pared a verla. Y algunos jodidos se saltaban. Yo creo que no me llegué a saltar porque yo era muy nervioso. Bueno, como veis estaba a las afueras del pueblo. Ella busca una zona de aislamiento, no tiene grandes vínculos con la población y a pesar, bueno, no es lo que ella viene buscando, estar en el campo, de alguna forma aislada, pero también cerca de la estación que le permite comunicarse con Madrid. Aquí la tenéis en una foto aérea. Pero a pesar de eso, pues necesita también, podríamos decir, mejorar sus relaciones porque la tiraban piedras, y un poco para ganar simpatías, a través del padre va a conseguir también que venga una feria de ganado que se va a instalar en la zona del ejido. Va a hacer un grupo de amigos entre y se relacionó con los poderosos del se relacionó con los con el Ortiz de la Zagorta, que ya no queda nadie, que era la casa de la evidentemente con las élites del lugar. Y también está por ahí Rubín. Sí, que tiene la calle aquí en Pinto. se relaciona con las élites del lugar. Me parece que esa familia también, que es de las más antiguas de Pinto, va a desaparecer. Y luego, bueno, pues se va a generar un grupo de librepensadores pinteños, un comité republicano. Ella va a hacer fiestas en las que recibe a sus amigos de Madrid, que vienen en el tren a la finca. A pesar de todo esto, también va a sufrir esa situación podríamos decir, de rechazo y acoso, y tiene que pedir que intervengan las autoridades. Al final... En Pinto tuvo rechazo al final. Rechazo en el sentido de que la apedreaban la casa sistemáticamente. Caramba. Y de hecho, al final el criado Gabriel le tuvo que dar una perdigonada a uno en las nalgas para cantarlo. Es que siendo el Rubín de Celia es una autoridad siempre en Pinto, vamos, de lo más. Y Ortiz de la Zagorta es el que puso la fuente que hay en la parte de aguas del ejido, cuando se trajo el agua aquí a Pinto. O sea, y ese señor, por sus motivos tendría, si empezaron a ponerse frente de ella, los mismos. No ellos, que no eran ellos los que la acosaban. Vamos, yo entiendo que no es eso. El acoso se producía. Ella ya está en un tiempo que es una anticlerical reconocida. Y además sus amigos venían y se debían de hacer notar en el trayecto desde la estación hasta dando vivas a Rosario de Acuña y a la República. Entonces posiblemente el mundo de la Iglesia y hasta donde ese mundo de la Iglesia llegara, pues debía favorecer determinadas actuaciones, ¿no? Bueno, aquí es un poco el recuerdo cuando se empieza a recordar a Rosario de Acuña. A partir del año 88 hay una asociación de mujeres que recoge su nombre, que es una asociación muy potente en esos momentos. Se establece la calle de Rosario de Acuña, se hace una publicación por José Luis Esparcia, la propia asociación hace una biografía mecanografiada, se hace una moción
entonces del partido Juntos por Pinto para recuperar su figura, y ya empiezan ya más cercanos pues, a hacerse jornadas, el centro municipal, algunas eso el artículo de Mario Coronas que hizo en la revista Cizá, los calendarios del año pasado, hay hasta un contenedor de vidrio junto al teatro, los he visto por ahí, sí, que la recuerda también. Bueno, un poco el proceso de recuerdo de Rosalía de Acuña en Pinto. Después de Pinto, como hemos visto, ella se va al norte, una temporada en Galicia, y luego va a recalar a Santander, primero a Cueto, muy cerca de la capital, y luego a Santa Cruz de Bezana. Allí es donde se convierte en empresaria avícola. Y lo hace, podríamos decir, no de cualquier forma, sino que se forma ella con el mejor de los avicultores del momento, que es Castelló. Castelló está en Barcelona, tiene una revista que es la Avicultura Práctica, pero también tiene lo que podríamos llamar una academia de formación por correspondencia, a distancia, de tal forma que ofrece toda una serie de publicaciones, de enseñanzas, de diplomas, y ella se va a formar con Castelló. Qué curioso, ¿verdad? Hasta el punto de que se convierte en una experta y va a hacer publicaciones en la revista de la Avicultura Práctica. Hasta el punto de que va a obtener un premio, una medalla de plata en una exposición de avicultura, Madrid, por sus aportaciones, no solo ya escrita, sino que en su empresa ella va a ser vanguardista en un terreno que era el mestizaje de las gallinas, porque en aquellos tiempos, podríamos decir, lo que primaba era la raza pura, y ella lo que hace es, con las enseñanzas recibidas de su abuelo, del evolucionismo y todo, lo que hace es cruzar. Y esos cruces generan una mayor calidad y una mayor productividad. Con lo cual pues se convierte en una... ¿Qué le va a ocurrir? Pues que igual que hay acosos, tenía acosos en Pinto en el sentido de que apedreaban la casa y eso, pues aquí la Iglesia también interviene para que los propietarios de las fincas que ella alquilaba para tener sus empresas la rechacen y no se las alquilen. Se tiene que ir de Cueto, y luego en Santa Cruz de Bezana le hacen la vida imposible, sobre todo robándole las gallinas, hasta el punto de que ya no puede más y cierra el negocio, por las grandes pérdidas que se le ocasiona, porque es que la robaban todo, ¿no? El robo acabará con su empresa. En Santander, aparte de ya tener la empresa avícola, mantiene sus relaciones culturales y entra en contacto con José Extrañi, con un periódico que era el más potente de Santander, en un periódico republicano, el Cantábrico, y este director la va a introducir, podríamos decir, en la sociedad de Santander, en esa sociedad afín al mundo del republicanismo, donde están algunos de los científicos más importantes de nuestro país en ese momento, y que van a ser grandes amigos de Rosalía de Acuña. Entre estos están los que tenéis aquí, por un lado, el Augusto González de Linares, que va a ser un catedrático de Historia Natural y que es el creador del primer centro español de biología marina, que va a dar lugar luego al Instituto Oceanográfico. O sea, este señor pues es además fundador de la Institución Libre de Enseñanza, uno de los grandes científicos de nuestro país. Y Enrique Diego Madrazo y Azcona, también otra eminencia, catedrático de cirugía, y es el que estableció los principios de la cirugía moderna en España. Pero no solo era eso, era profesor, pedagogo, sociólogo, dramaturgo, dirige el Teatro Español también. Del Teatro Español. Y bueno, pues cuando llega en las tropas franquistas la guerra civil y conquistan Santander, le encarcelan, le meten 4 años de cárcel, tenía ya 86, y le liberan a los 90 años, pasados los 90 años, para que se muera. No llegó a un año, estaba muerto. Ya lo dices ahí, sí. Bueno, ella con él mantendrá una gran amistad, y bueno, de hecho Madrazo va a escribir una cosa
después de fallecida Rosario de Acuña, pues dice, su historia y ejemplaridad dará ocasión a reivindicar su memoria como una de las mujeres mártires de la libertad del siglo XIX. Eso lo dice Madrazo. En este vínculo con el Cantábrico va a conocer a algunos periodistas socialistas que escribían aquí, y es cuando ya se inicia su proceso de relación con el obrerismo. Estando en Gijón, lo que os he contado, el artículo que la lleva al exilio, este es el artículo publicado en el periódico El Progreso, estando en Portugal exiliada, la foto que habéis visto, y luego todos los desencadenantes que se producen. A raíz de este artículo, los estudiantes declaran la huelga general universitaria, ella sale con su foto, con sus gallinas aquí, y bueno, se generan toda una serie de revueltas en que, bueno, podríamos decir que hubo, ella al final considera que hubo una especie de traición de sectores del republicanismo que utilizaron su artículo un poco para generar toda esta situación de inestabilidad. ¿Esta señora no tenía relación con una institución libre de enseñanza? Sí, con algunos, no directamente, pero sí con algunos. Este señor era de la institución libre de enseñanza. Sí, pero era conocedora de ella y de sus planteamientos. Y luego ya una vez que vuelve del exilio, ya estará en Gijón, estará la casa que construye. Esa casa luego se mantendrá, todo lo que había en su interior acaba vendido porque no hubo ningún respaldo para crear ahí. Se intentó que fuera un albergue, libripensadores, no hubo posibilidades, nadie puso dinero para que su casa tuviera un uso de recuerdo de ella, ¿no? De tal forma que se subastó y se hicieron otros propietarios, aunque luego, bueno, se mantuvo. Estaba viendo a Manuel Azaña, claro, ya sí, lo citas. En el año 32 Azaña va a Gijón, pero no le da tiempo a visitar la casa de Rosario de Acuña, lo va a hacer en el año 33. Un año muy especial porque es el año cuando se hace el grupo escolar. Esta es la casa de Rosario de Acuña. En la actualidad el ayuntamiento, la estructura es la misma, lo único que está ya restaurada, bueno, la han añadido. Sí, la han añadido delante. Pero hasta ahora no tiene uso. Estuvo como escuela taller, luego la han dejado y parece ser que este año es posible que hagan un local para exposiciones sobre ella. Un sitio precioso. Esta es, aquí dio lugar a un topónimo, que es la punta, aquí pone el Rosario Acuña, pero bueno, en Gijón se conoció y también durante el franquismo mantuvieron el nombre por el topónimo y decían, ¿dónde vas? Pues voy a Rosario Acuña. No sabían quién era Rosario de Acuña, sí, pero sabían dónde era la punta. Entonces se mantuvo su nombre vinculado al topónimo. Ajá. Y aquí, igual que en Pinto, pues un panel dedicado al recuerdo que tiene Gijón a ella. Está enterrada en el cementerio civil y en su testamento señaló que solo quería que estuviera un ladrillo con sus iniciales, RA. Ese ladrillo se puso en el año 92, en un homenaje que se le hace a Rosario de Acuña. Y luego, bueno, hay un paseo litoral, que es el paseo del Cervigón, que dedicado a ella, el paseo de Rosario de Acuña. Aquí en algún mapa turístico aparece señalada su casa. En el paseo hay algunos paneles sobre ella, y empieza en el sanatorio marítimo. En ese sanatorio pues va a hacer todo el recorrido por la zona litoral. También en el año 23 hubo una avenida que se le dedicó a ella, que llevaba hasta esta ermita, la ermita de la Providencia. Esta está restaurada, pero fue por un acuerdo municipal. Entonces los grupos conservadores del lugar consideraron que era inadmisible
que una avenida que llevaba a una ermita llevara el nombre de una persona que se había distinguido por sus posiciones anticlericales. Y recurrieron el acuerdo y al final consiguieron que se anulara el acuerdo municipal para que tuviera el nombre de Rosario de Acuña. Durante después le van a dar el nombre, ya en el franquismo, de Avenida Italia. Avenida Italia. Y aquí, bueno, en este panel estaría el vínculo con el movimiento obrero. Ella decía que no era socialista en el sentido dogmático y científico de la palabra, pero bueno, estaba muy próxima al obrerismo, que podríamos decir, a posiciones vinculadas con la consideración que la clase obrera era un poco venía a ser la que iba a poder facilitar que el sistema cambiara. Entonces, a Isidoro Acevedo lo conoce en el Cantábrico, en Santander, dirigente socialista, también escritor y novelista, era periodista, es uno de los escritores sociales importantes de este país, escribió una novela que se llama Los Topos. Bueno, es una figura importante en el socialismo asturiano y luego va a ser uno de los que se llama terceristas. Los terceristas eran los partidarios de la Tercera Internacional dentro del socialismo, que se escindieron y van a dar lugar luego al Partido Comunista de España. Pablo Iglesias va a ser una figura muy admirada por... fundador del PSOE, ¿no? Fundador del PSOE, admirada por Rosario de Acuña, dice de él que es uno de los pocos españoles por los cuales no se siente absolutamente vergüenza de llamarse español. Se va a producir la huelga general revolucionaria del 17, van a registrar su casa en 2 ocasiones, buscando armas, buscando propaganda que no había, no encontraron un lugar. Va a respaldar, bueno, se va a preocupar por los acontecimientos internacionales, por la Revolución de Octubre en Rusia, por el papel de las mujeres. Va a apoyar a Teodomiro Menéndez, otro líder socialista, en su campaña para llegar a ser diputado, y lo conseguirá en varias legislaturas. Es una gran admiradora de Virginia González, otra líder socialista, una pionera, porque fue una de las primeras mujeres en dirigir un sindicato en España, la UGT, y también va a participar en el comité de huelga. Entonces, esa admiración le va a llevar a Rosario de Acuña a participar con ella en un mitin en Turón, en concreto. Y la última fotografía que aparece ahí, que fue en mayo del 23, cuando ella vuelve del exilio a Gijón, la Juventud Socialista de Gijón, en el año 1914, va a visitarla y establecen como una especie de homenaje el hacerlo todos los años el 1 de mayo, de tal forma que a partir del año 14 se convierte por costumbre ir a visitar a Rosario de Acuña a su casa por parte del movimiento obrero. Ellos van en mayo del año 23 y les pide que representen junto a la obra de su amigo Joaquín Dicenta, que se llama Juan José y que está expuesta en los libros que tenéis aquí, les pide que representen su obra El Padre Juan. Esa es la última petición que hace ella al movimiento obrero. Y bueno, esto es nos queda un último panel que tenéis aquí, que es el de la familia Lamo Jiménez. La familia Lamo Jiménez, bueno, la importancia es porque ella se va a vincular con Carlos Lamo. Aquí en Pinto precisamente se va a hacer una fiesta de libre pensamiento donde va a estar Carlos Lamo. Se conocen, la familia de Carlos Lamo se han venido de Úbeda. El padre Anselmo y la madre Micaela era sastre, se instalan en la calle Montera y de alguna forma se vienen de Úbeda porque aquello se les quedaba, podríamos decir, pequeño, ¿no? Eran republicanos, librepensadores y podríamos decir que no era un lugar, buscan un espacio
podríamos decir, con mayores libertades de alguna forma, ¿no? Y se vienen a Madrid. Él era estudiante, Carlos Lamo era estudiante de Derecho, y a partir de esos vínculos con el movimiento estudiantil, pues Rosario de Acuña le va a conocer, y a partir de 1888 va a ser su amigo y compañero. No sabemos, porque se habla de parejas, en algunos artículos se habla de pareja sentimental, pero no, eso no está claro. O sea, no está se llevaban 18 años, él era 18 años más joven que ella. Más joven que ella. No está en ningún sitio claro que fueran pareja sentimental. Claro. Lo que sí está claro es que vivieron juntos 35 años. Caramba. Pero lo otro no está comprobado, ¿eh? Entonces ella dice además esto de él, dice, no en mi soledad, porque afortunadamente no estoy sola, sino en compañía de quien hace 28 años, sacrificando su carrera, sus naturales talentos, su porvenir y hasta su fama, ha sabido con paciencia generosa atenuar el viacrucis de quien siendo mujer se atrevió en España a vivir como persona y por su cuenta. O sea, habla de él en ese sentido de agradecimiento, ¿no? De alguien que no la ha dejado sola, ¿no? Se fue a Portugal con ella. Sí, él fue a Portugal con ella, fue al exilio con ella, él no tenía ¿Murió antes él? No, murió ella antes. Murió ella antes. Sí. Vamos, y cuando Esto, una vez que ella muere, él va a hacer una serie de homenajes después de muerta hasta el año 26, en que ya aquí dice que se suspende, en 1926, no sabemos los motivos. Él dice que no es por razones políticas, pero bueno, cuando no se sabe. Luego desafió, era una mujer valiente a mano poder, porque el padre Juan, ningún empresario le apoya, y ella se empeña, vamos, yo creo que la pareja estaba seguro, lo debía tener seguro, que se la iban a cargar, como así fue, ¿no? Y así todo la hicieron, ¿no? Sí. Era un personaje, Carlos Lamo, un personaje también muy singular, una gran incógnita. No sabemos casi nada de él, que era masón, que era abogado, que fue compañero de Rosario de Acuña, pero no se sabe el año de su fallecimiento. no se sabe el año de su fallecimiento. Sí, no lo sabemos. No tenemos imagen de él. Y este panel está un poco en la línea de explicar una España que pudo ser, pero no fue. Entonces, en esa línea estaba Rosario de Acuña, y en esa línea estaba Carlos del Amo y la familia de él, y por eso está puesta aquí, ¿no? Aquí, fijaros, su hermana Regina del Amo va a ser podríamos decir, una de las primeras, aparte de discípula de Rosario de Acuña, pertenece a la generación del 98, va a ser una de las que va a intentar recuperar la figura de Rosario de Acuña, y intervendrá con su hermano de cara a, se reunirán con el ministro de Fomento de la República para los grupos escolares, para conseguir que un grupo escolar fuera de Rosario de Acuña. Crea una editorial, que es esta, que hay una publicación, la editorial Cooperativa Obrera, que va a editar obras de Rosario de Acuña. Ella en el año 33 va a hacer la edición de este libro, Rosario de Acuña en la escuela, vinculado a una fundación, que es Fundación Rosario de Acuña, que vincula con el grupo escolar. Es decir, es una mujer que intenta recuperar esa memoria. Pero la familia ya a última hora seguro que la daba de lado, ¿no? No, ya una vez que se convierte en libre pensadora y masona, ya rompe todo vínculo familiar. Aquí fijaros, esta mujer fue pianista, profesora de música y canto, fue profesora de Estrellita Castro, alumna, es escritora de todo, de prensa, de poesía, va a fundar el primer banco obrero de España en Valencia. Va a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Sociedad de Naciones va con Clara Campo Amor. O sea, es un personaje de unas capacidades intelectuales importantes. Se casa con este señor, que es Enrique O'Neill, que es mexicano, que es un diplomático mexicano, un apasionado por la música y el bel canto, es amigo de Julián Gayarre, tiene un libro para enseñar el canto.
y fue secretario de Emilio Castelar, crítico de arte además, en Mundo Gráfico, bueno, un personaje también singular. De Regina y de Enrique, tienen dos hijas, Carlota y Enriqueta. Carlota se casa con Virgilio Leret, un personaje, una cierta trascendencia, fue un militar republicano, estuvo en las guerras de África y luego tuvo el mando de la base de aviación de Melilla justo cuando se produce el golpe de Estado. Él intenta aguantar, pero al final se rinde y es fusilado inmediatamente. Pero es que Virgilio Leret, que también escribía, fue uno de los... hay tres líneas de invención de lo que es los motores a reacción, de los turborreactores. Una es inglesa, la otra es alemana y la tercera es la suya. Os voy a enseñar. Él inventa... Ay, cuidado con el cable. Vamos allá. Él va a inventar un motor que lo patenta en el año 35 y Azaña quiere que la compañía hispano-suiza lo ponga en el año 36, empiece a fabricarse, pero no lo va a conseguir, de tal forma no lo va a conseguir por la guerra, porque le matan. Todos los planos de su invento, su mujer se los va a dar al agregado inglés en el año 40. Eso lo lleva. Entonces, en el año 2008, el Ministerio de Fomento hizo una exposición dedicada a la obra de Virgilio Leret, en la cual aparecen los motores que él va a diseñar. Aquí luego, claro, durante el franquismo a Leret no se le ha tenido en consideración. En el Museo de Aviación de Cuatro Vientos, pues también pasa a hacerle un homenaje que está en la actualidad. Y este hombre, pues... desaparece, no se le conoce. Aquí tenéis una obra que he publicado. Claro, no se habla de él, no se habla de él. Aquí vienen las tres líneas que hubo, la para los diseños del motor a reacción, la que tenéis aquí, la alemana, la inglesa y la del español, Virgilio Leret. Y ahí se quedó el señor. Ahí se quedó él y claro, su mujer. Porque lo fusilaron, claro, antes de empezar. Su mujer pasó al agregado inglés la documentación y a ella la encarcelan 6 años. Motivo: haber desviado del buen camino a su marido, hablar ruso, y la retiran la custodia de sus hijas. Su hermana, esta mujer, que ahora se están publicando un montón de nuevo sus obras, porque era novelista, escritora, dramaturga, es una mujer también increíble, hablaba varios idiomas, traductora. Enriqueta O'Neill, la otra hermana, se va a emparejar con César Falcón, que tenéis aquí. César Falcón es un periodista, escritor peruano, exiliado, tiene que huir de Perú, se instala aquí y se va a casar con Irene Lewy Rodríguez. La conoce la pensión donde está. Irene Lewy Rodríguez toma su nombre, su apellido, y pasa a llamarse Irene Falcón. Irene Falcón va a ser la secretaria personal de Dolores Ibarruri. Y va a tener un hijo con César Falcón, que es Mayo Falcón. Se conocen y van a trabajar juntos en empresas editoriales como Historia Nueva, el semanario Nosotros. Él se afilia al Partido Comunista, va a dirigir El Mundo Obrero, funda una compañía de teatro proletario, y ahí, en esa compañía de teatro proletario, conoce a Enriqueta O'Neill, con la que va a tener a su vez una hija, que es Lidia Falcón O'Neill,
que va a ser también miembro de escritora, bueno, es abogada, doctora en filosofía y letras, es licenciada en arte dramático y es fundadora del Partido Feminista de España, y además también fue durante el franquismo miembro del PSUC, del Partido Comunista Catalán. A ella la van a detener varias veces, una en el año 72, y en ese año, en el año 1972, Enriqueta O'Neill se suicida tras la detención de su hija. Por acabar, Carlota recuperará la custodia de sus hijas porque su hermana se va a vincular después de la guerra con José Bernabé Oliva, que era un carlista, que había estado en el bando republicano porque lo había tocado allí, pero después de la guerra le hacen un consejo de guerra, tira de sus amigos carlistas y consigue librarse, y además le encuentran trabajo en el Correo de Catalán y también en las oficinas de la censura. José Bernabé Oliva es el que va a conseguir recuperar la custodia de las hijas de Carlota y el que les va a conseguir trabajo porque no trabajaban, y ellas van a empezar a escribir obras de novelas románticas, a hacer traducciones, y Enriqueta incluso va a trabajar para la censura. Bueno, de alguna forma lo que quiero haceros ver con esto es esa España que pudo ser y no fue, porque acabó o fusilada o en el exilio o encarcelada con unas formaciones científicas, culturales, de primer orden. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y luego hay una parte de exposición que podéis ver tranquilamente, que es que es la parte bibliográfica. Todo lo que tenéis aquí es bibliografía de ella, o sea, tendríais que empezar por aquí. Es bibliografía de ella, que ha escrito ella, o sobre ella, es decir, que este es el Padre Juan, dos ediciones, ¿eh? La primera es la dura, la segunda es la blanda. Esta es la primera de Ecos del Alma. Estas son primeras ediciones de otras de sus obras que habéis visto ahí. Podéis estaros. Juan José, bueno, la podéis ver todo el tiempo que queráis. Esta es la que os he comentado de Vicenta. Estas que tenéis aquí. Bueno, esta es concreto del año, pero sí que podéis ver, estos tenían mucha tirada, los de Velasco, y aquí publican todos los importantes de la época, Pardo Bazán, Echegaray, y estas son la primera, el retrato, pero lo podéis ver en el contexto en que estaba publicado, y la primera obra que publica en España, En las orillas del mar, porque ella había publicado antes en Francia. Entonces hasta aquí, bueno, todo esto es del 19, luego tenéis alguna cosa más del 19, que ya son obras que hablan sobre ella, crítica literaria, y estos son obras, publicaciones de ella, pero posteriores a su muerte. Lo más importante es esto que tenéis aquí. Aquí tienes esa que te has interesado tú antes. Estos 5 tomos que tenéis aquí, que se publican entre el año 2007 y 2009 por José Volado, son las obras reunidas de Rosario de Acuña. Hasta ese momento era prácticamente imposible acudir a encontrar su obra. A partir de esas fechas ya tenemos la mayor parte de su obra para poder trabajar con ella. Y entonces es lo que se hace. Una vez que tenemos esto, la gente empieza a leer, a trabajar y empieza a escribir ya obras especializadas sobre ella y sobre los distintos temas que ella trata: republicanismo, masonería, naturaleza.